Mirábamos cómo Egipto representa en unos eventos de la Biblia refugio, donde, por ejemplo, Abraham con Sara se refugiaron, el mismo pueblo de Israel, cuando había hambruna, se refugiaron. Y vimos pues el ejemplo de la Sagrada Familia, de José María y el Señor Jesús, cómo se refugiaron en Egipto. Egipto, en la analogía del mundo y viendo el mundo como el sistema con el cual interactuamos y en el cual pues vivimos. Al fin y al cabo vivimos en el mundo, dice la Biblia, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Dónde y en qué momento el mundo se convierte en una fuente de esclavitud para nosotros? Cuando pasamos a depender del mundo, ¿sí? Cuando le damos prioridad a lo que el mundo nos ofrece. Lo que el mundo nos ofrece es para nuestro bienestar, pero no es el fin de nuestra vida. El mundo nos ofrece medios de bendición, pero no es el fin absoluto de nuestra existencia. Continuando con esta analogía de Egipto, pues es el lugar que estamos estudiando este mes. Quisiera pedirles que no me acompañen al libro de Éxodo en el capítulo 15. Van a ver un versículo que fue el versículo con el que los invitamos eh, pues hoy. Muchas gracias, Cintia. Éxodo 15:26. Quien lo tenga, le debe levantar la mano y si lo quiere leer, Carlos les presta el micrófono. Bueno, le ganó su suegra, Jorge. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Muy bien, muchas gracias, Fabiolita. Bueno, préstenle mucha atención a este pasaje. Bueno, aprovecho y saludo a los que están por Zoom. Un saludo muy especial. Pues espero que en una próxima oportunidad nos acompañen presencialmente. Bueno, los que están en la ciudad de Cali. Dice entonces, ponle mucho cuidado, Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿se acuerdan que concluimos que esa es la manera en que nosotros debemos vivir en el mundo? O sea, vamos a vivir en el mundo, no podemos salirnos del mundo, trabajamos, interactuamos, vivimos en el mundo, comemos lo que el mundo produce, o sea, no nos podemos meter en una cápsula digamos, salirnos del mundo, ¿sí? Pero hay una manera de vivir en el mundo y no vivir bajo el sistema esclavizante del mundo. Acuérdense que el sistema del mundo quiere esclavizar al creyente para que no adore al Señor, ¿sí? Entonces, dice que si nosotros le escuchamos, hacemos lo recto, obedecemos sus mandamientos, los guardamos, ¿cuál es la bendición? Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Les recuerdo que la palabra sanar viene del hebreo Rafa, ¿se acuerdan que lo hemos visto? Por eso el nombre Rafael, ¿qué quiere decir? Dios sana, ¿sí? Dios sana, Rafael. Entonces, y aquí aparece originalmente esa palabra. Entonces, dice que el Señor envió unas enfermedades a los egipcios, ¿sí? Y que esas enfermedades no llegarán a quién, a aquel que aunque viva en el mundo, no participa del o no está en comunión con el mundo. Y vamos a ver y analizar esta analogía de las 10 enfermedades que le vinieron a Egipto, que están en Egipto y que no nos llegarán a nosotros. ¿Cuándo o por qué? Porque oímos atentamente la voz del Señor, porque hacemos lo recto delante de sus ojos, porque damos oído a sus mandamientos y guardamos sus estatutos. Hoy es nuestro culto de sanidad. Y quiero que miremos entonces, siguiendo esta analogía,
cómo hay enfermedades en el mundo que nos pueden afectar cuando decidimos equivocadamente depender del mundo. Podemos vivir en el mundo, podemos aprovechar lo mejor que el mundo nos ofrece, pero no podemos, y lo vimos claramente, depender del mundo, vivir por el, digámoslo así, por lo que el mundo determina. ¿Qué mueve al mundo? Al mundo lo mueven modas, tendencias, ¿sí? Influencias, y el mundo, ¿qué quiere? Pues aprovecharse y servirse de todos, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a ubicarnos en Éxodo capítulo 7, donde empieza la narración de las plagas. Espero que me acompañen con esta analogía, que pues, son 10 enfermedades que están en el mundo, que nos pueden afectar, pero que el Señor quiere que nos liberemos de ellas. La primera enfermedad. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que ellos dependían del Nilo, que el Nilo por eso era adorado, porque del Nilo venía su alimentación y prácticamente su sustento, porque el Nilo no solo les daba los animales que produce el Nilo, sino que las crecientes del Nilo generaban que las tierras que estaban alrededor del Nilo fueran fértiles, y hablábamos que Egipto era la despensa, como hoy en día, de por lo menos el norte del África y hasta parte del Medio Oriente, ¿sí? Gracias al Nilo. Entonces es muy fácil que el corazón se desvíe a depender de la dádiva y no mirar al dador, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted puede estar muy agradecido porque tiene un buen trabajo, porque tiene un buen jefe, y podría fácilmente pasar a depender de ese trabajo y de ese jefe y no ver que detrás de ese trabajo está el Señor. Una cualidad que tenemos los cristianos es que vemos al Señor en todo. Pregunto, ¿usted ve al Señor aún en lo negativo que le pueda pasar? Yo lo veo, sí, yo lo veo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y creo que nada se escapa de su soberana y absoluta voluntad, ¿sí? Entonces, la primera plaga es una plaga muy significativa para los egipcios, porque ataca directamente algo que para ellos era la fuente de todo su bien, ¿sí? Y era precisamente el Nilo, ¿sí? El Nilo y todo lo que fuera agua en Egipto. ¿Qué dice entonces Éxodo 7:17? Dice lo siguiente. Pues yo les estoy obviamente resumiendo cosas porque ustedes ya han leído estos relatos y solo quiero centrarme puntualmente. Dice entonces el versículo 17. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el Nilo, y se convertirá en sangre, ¿sí? En sangre. Póngale mucho cuidado a esto. El Nilo no es un riachuelo, o sea, no es Pance. Sí, el Nilo es el Nilo, es el gran río. Yo les decía que tiene partes, el Nilo, incluso de orilla a orilla, que pareciera que se perdiera en el firmamento. O sea, es una fuente de agua enorme, enorme. De un golpe que se convierta en sangre, es algo de verdad extraordinario y sorprendente. ¿Qué dice la palabra del Señor entonces sobre esto? Y permítanme ir, yo les he explicado que para uno encontrar el significado de el texto bíblico no puede buscar un diccionario en español. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita originalmente en español, entonces usted no puede buscar sangre con el significado que está en español, sino que tiene que acudir a un diccionario bíblico donde le da el significado, perdón, de cada palabra en el idioma en que fue escrito. Dam es la palabra que hace referencia a sangre, póngale cuidado. La palabra dam, vayan pensando a qué les va sonando, se relaciona con la palabra Adón, ¿sí? Adón. ¿Se acuerdan un muchacho que le decían de apodo Edom? ¿Se acuerdan de un Edom en la Biblia? ¿De dónde vienen los edomitas? ¿Descendientes de quién son los edomitas? De Esaú. ¿Por qué a Esaú le decían Edom? ¿Qué quiere decir Edom? Rojo, ¿sí? Dam viene de sangre, sangre viene de rojo, ¿sí? ¿Por qué era de cabello?
rojizo. ¿Se acuerdan que Saúl dice que era pelirrojo? Entonces, el nombre de pila era Esaú, pero el apodo o el sobrenombre era Edom porque era pelirrojo. ¿Sí? Es como si Migdonio hubiera nacido pelirrojo, se llamaría Migdonio, pero le dirían pelirrojo. ¿Sí? Edom, o le dirían Edom. De ahí vienen los edomitas. Entonces, la palabra sangre viene de la palabra rojo. Ahí les expliqué entonces el nombre de Saúl. ¿Qué representa la sangre según la Biblia? La vida. Claramente lo dice así. La sangre es la vida, ¿sí? La vida. Y el derramamiento de la sangre, ¿qué implica? La muerte, ¿sí? Por eso, cuando hemos estudiado el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y la obra que Cristo hace en la cruz, hay un elemento fundamental que es la sangre. Cuando dice que el precio por nuestra vida fue la sangre que derramó el Señor, es que Él derramó su vida, ¿sí? Su vida. Entonces, el derramamiento de sangre es o implica la pérdida de la vida o muerte. ¿Qué representa entonces la sangre? Representa la conducta violenta y agresiva del ser humano que vive bajo el dominio del mundo. Ustedes se han notado que el ser humano en el mundo no valora ni su propia vida muchas veces. No la valora. Por eso el ser humano, cuando está bajo el esquema del mundo, no mide los riesgos. Puede tomarse, puede licor, puede drogarse y subirse a una moto, subirse a un vehículo y no le importa ni su propia vida, ni le importa la vida de los demás. En estos días vi un video de un muchacho en un automóvil deportivo que empieza a grabar cómo va subiendo de velocidad. 180, 200, 250, 300 kilómetros por hora. 350 kilómetros. Y iba grabando. Y después que pasa ese video, muestran el video, otro video de un camionero que iba en esa autopista grabando y muestra dónde terminó el muchacho, a 350 kilómetros por hora. Papilla, quedó vuelto nada. O sea, él en su emoción, me imagino grabando en su auto deportivo, pero terminó debajo, no alcanzó. Es como si, claro, imagínense uno a 350 kilómetros por hora. Simplemente se fue derechito, derechito, derechito y se metió detrás de una tractomula y se metió así por debajo de la tractomula. 350 kilómetros por hora. Entonces, en el mundo no se valora la vida, ni la propia ni la de los demás. Y hay dos cosas, dos condiciones que habla la Escritura cuando el Señor decide destruir a la humanidad por el diluvio y dice que dos cosas se multiplicaron en la humanidad. ¿Cuáles? La maldad, que está representada en dos cosas, violencia y corrupción. ¿Se acuerdan que dice que se había multiplicado la violencia? ¿Qué es la violencia? La violencia implica no valorar la vida del otro. Y siempre estoy reaccionando con cómo te puedo hacer más daño. Mire, en la antigüedad incluso algunos padres, algunos, seguramente no los nuestros, sino otros padres por allá lejanos, cuando tenían que disciplinarnos o castigarnos, cierto que hasta que como que uno no le dolía, no lo soltaban, ¿cierto? Como que casi hasta ver sangre no era suficiente, o hasta que uno siguiera el drama y el escándalo de que ya estaba, que se desmayaba, no era suficiente el castigo. Es una inclinación del corazón, del sistema del mundo, a hacerle daño al otro. Y tenemos un caso muy claro en la Biblia, Génesis 4, 9 al 10. Pongan la cinta ahí en Éxodo 7 para que vamos a volver ahí. Y Génesis 4, del 9 al 10, y si alguien lo encuentra, puede levantar la mano y Carlos amablemente les comparte el micrófono y así variamos de voz un poco. Génesis 4, del 9 al 10. Esta vez sí le ganó a su suegra. Ya. Hola. Listo. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tenaz, ¿no? Si pillan la analogía de nuevo de la sangre con la vida y pónganle cuidado a esto.
Acuérdense, la sangre que representa la conducta violenta, hostil y agresiva del ser humano en el mundo. Por ejemplo, si han notado que hay una reacción natural a, no sé, alguien se come un pare y el que se le atraviesa generalmente cómo reacciona. ¿Cuál es la reacción más sana cuando alguien se le atraviesa en su camino? La más sana, ¿cuál es? Pitarle. No, en serio, la más sana es pegársele el pito. Esa es la más sana. Pero otras menos sana es bajarle la ventana y, y decirle algunas cosas, ¿sí? Ahora, uno no sabe el otro con qué sale, que le baje la ventana, le saque el machete, le saque el mazo, le saque... Y ya sabemos historias de lo que llaman la intolerancia, porque hay una tendencia en el mundo a la violencia y a la agresividad, ¿sí? Yo quiero confesar mis pecados. Yo generalmente cuando alguien se me atraviesa me pego el pito. Pero ayer hice un ejercicio, ayer, se me atravesó alguien de una manera bestial y ya iba a coger el pito y entonces hice ejercicio de dominio propio de autocontrol y me frené y no pité. Y adivinen qué se siente mejor, pitar o contener la ira, porque eso de alguna manera es ira. Y uno no sabe quién le va a salir, es que lo que uno tiene que pensar siempre es que uno no sabe quién le va a salir. Ojo con esto, ¿qué está diciendo Abel? Como hay una conducta hostil y agresiva, según la Biblia, ¿yo debería ser el guarda de mi hermano? Sí. Yo sí debería guardar a mi hermano. Yo debería cuidarlo. Yo debería, porque para eso el Señor nos puso a vivir en sociedad y en familia. O sea, el Señor no nos puso en este mundo a vivir los unos con los otros para que nos mortamos y nos demos duros, sino para que nos acompañemos y nos ayudemos. Entonces, cuando él le pregunta, ¿dónde está Caín? Le dice, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y dijo, adivine qué, yo sé lo que usted hizo. ¿Y qué hizo? Tuvo un comportamiento hostil y violento. Este es el primer magnicidio de la humanidad o genocidio, pues que dicen ahora que está tan de moda. 25% de la población mundial pereció en este acto. ¿Cuántos sabían? Según la Biblia, según el relato de la Biblia, Adán, Eva, Caín y Abel. Y Caín mató a Abel. 25% de la población mundial pereció por un acto de violencia y agresividad. Eso está en el mundo. Entonces, cuando yo no escucho la voz del Señor, por eso mi corazón constantemente es inclinado a la agresividad y a la violencia. ¿Cuántas maldiciones decimos, alcanzamos a decir o pensamos y nos dañamos un tiempo de nuestra vida por el malestar? ¿Sí? Agresividad y violencia. Segundo, ¿cuál es la segunda plaga? Me voy a centrar en esto porque hay una cantidad, pues, de interpretaciones, que la plaga esto, trajo esto, trajo esto. Hay algo muy tenaz en esto, como les decía, y es que fue algo vital, algo, póngale cuidado, algo que debería ser una bendición, en que se convirtió a causa de estar en ese sistema en una maldición, en la sangre. Segundo, ¿cuál es la segunda plaga? Las ranas. Muy bien. Dice Éxodo 8, 2 al 3. O sea, creo que solo pasa en una página y ahí está. Y dice así. Y si no, acuérdense que la discusión era que dejara ir al pueblo a adorar al desierto. ¿Sí? Era eso. Y Faraón no lo quería dejar ir. Entonces le dice, y si no quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. El Nilo criará ranas de nuevo. El Nilo. El Dios que ellos tenían se estaba convirtiendo en fuente de enfermedad. Lo que le pasa a mucha gente cuando confía, espera y cree que el mundo es la fuente de todo su bienestar. Se le está volviendo en contra. Si pillan, la misma fuente de todo su bienestar se le está volviendo en contra al no ir y no obedecer la voz del Señor. Entonces dicen, criará ranas las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Tan desagradable que son los, pues yo les digo sapos, ¿no? Porque aquí hay unos, ¿no los han visto? Una cosotas, hermosos. Ustedes se imaginan la cantidad de ranas que se metieron por toda parte, ¿sí? A las ollas. Pero pónganle mucho cuidado y permítanme interpretar esto en las situaciones que evidenciamos en el mundo, ¿sí? Póngale mucho cuidado.
La palabra rana viene del hebreo sefardea. Y póngale cuidado el significado de esta expresión zafar. Implica saltar de un lado para otro, ¿sí? Ojo con esto, saltar de un lado para otro. ¿Ustedes han visto cómo se mueven las ranas? ¿Ustedes creen que tienen como un camino claro? ¿Si han notado que está aquí y salta aquí, pero de un momento a otro puede volver acá, y de un momento puede volver acá, y de un momento a otro puede ir allá, y parece que avanza, pero en un momento la rana que hace también se devuelve? Escuchen esto, eso es una enfermedad en el mundo. Cuando la gente va de aquí para allá, sin camino, sin propósito, sin destino. La gente, ¿se acuerdan de la canción del Puma? El Puma, para los más jóvenes, es un señor que tiene una mata de pelo así, pero le dicen el Puma, venezolano, José Luis Rodríguez, y él cantaba, la gente no sabe a dónde va, por esta plaga de la rana, que un día está aquí, otro día está aquí, otro día está aquí, otro día está aquí. Mire, una vez yo estaba en una consejería con un muchacho, digo muchacho, 30 años, como ya tengo 47, para mí 30 años es un muchacho, y estaba estudiando en ese momento química. Entonces él me pidió una consejería porque estaba pensando en cambiar de carrera, 30 años. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no quieres ir? Creo que era una ingeniería química, algo así. No, es que todavía no encuentro lo que en verdad voy a hacer. Entonces le dije, ¿y qué has intentado? ¿O cómo qué has explorado? Había hecho medicina, había empezado también derecho, había hecho, no sé, filosofía. Póngale cuidado que todas muy diferentes, ¿no? O sea, medicina, derecho, filosofía, ahora estaba en una ingeniería. Eso es un comportamiento de rana, de ir de aquí para allá sin tener claro dónde está ni para dónde va. Perdidos. Quiero decirles que a veces, hoy en día, los papás, por hacerle bien a los hijos, a veces se les hace daño cuando los meten a todo. Pinte, toque un instrumento, toque piano, flauta, pinte con acuarela, pinte, practique fútbol, hockey. Eso, en últimas, termina dándole tanta gama de posibilidades a los muchachos que no saben ni dónde están ni para dónde van. Disciplina es disciplina, ¿sí? Disciplina es disciplina. Y uno tiene que acompañar a sus hijos, primero, en lo que le gusta. Por eso hay que observar mucho a los hijos. A ver, si su hijo, por ejemplo, tiene un problema de coordinación severa, pues hay cosas que se le van a dificultar. Entonces, ¿para qué lo va a poner, por ejemplo, a baile si tiene dos pies izquierdos para bailar? O sea, también uno va conociendo los hijos y los puede ir orientando. Entonces, perdónenme los futbolistas. Como yo fui un futbolista, bueno, mis hijos tienen que ser futbolistas. Y de pronto él tiene unas habilidades diferentes, ¿sí? Entonces se le mete a algo que tal vez no necesariamente está ahí, ¿sí? Entonces, esa tendencia de buscar y de inconformismo es esa plaga, es una plaga que se mete en el corazón, donde no nos permite disfrutar lo que tenemos, sino que siempre estamos pensando o en otra cosa que no tenemos o en algo que tuvimos. Esa inconformidad le hace tanto daño a la mente y al corazón. Entonces, usted vivía en el norte y siempre soñó vivir en el sur. Y se pasa a vivir al sur y dice, ay, cuánto extraño el norte. Como me ubicaba bien en el norte. Entonces, ¿para qué se para el sur? ¿Sí ve? Ay, no, ya quiero cambiar de trabajo. Y cambia de trabajo y dice, ay, es que el otro trabajo, los compañeros eran tan especiales. No, o sea, decisión tomada, decisión que hay que afrontar. El soltero, que me siento muy solo, que me quiero casar y cuando se casa dice, ay, estaba como muy joven para casarme. Tenía que disfrutar un poco más. ¿Qué es disfrutar un poco más? Es una plaga que está en el corazón y que aquel que no oye la voz del Señor vive completamente inestable, de aquí para allá, en los negocios, en lo académico, en lo personal, en lo emocional. ¿Sí? Es normal que un adolescente se enamore muchas veces y de diferentes personas rápido. En el adolescente es normal, ¿sí? Porque el adolescente tiene un amor que está dispuesto como que, ¿sí? Pero pues de cierta edad,
que un día esté enamorado de este, un día está enamorado de este, un día está, pues eso ya es inmadurez. Muy bien. Tercera plaga. Permítame, yo leo aquí dos puntos que también anoté. Pueden ser aquellas enfermedades también de difícil o demorado diagnóstico que hacen ir a las personas de un lado a otro. ¿Sí? Se han pillado hoy en día que hay unas enfermedades rarísimas, extrañas. En estos días supieron que murió el hermano de Soraya, de Soraya. Y ella me contaba que entendí solo 2 días antes de que él muriera, encontraron el diagnóstico real de su enfermedad. Y llevan un año tratándolo con otra enfermedad. Dale cuidado a lo grave. Un año lo trataron para un problema cardíaco, pero el problema de base no era el cardíaco, era otro. Y hace 2 días le habían dado el diagnóstico, o 2 días antes de que muriera, le dieron el diagnóstico. Tenaz. No es solo las circunstancias del sistema de salud, sino que lo que el mundo está viendo hoy son enfermedades tan extrañas, tan, ¿cómo se dice? Tan difícil de diagnosticar también, que ustedes creen que hace muchos años existían las tales enfermedades autoinmunes como existen hoy. Es que son demasiadas, enfermedades extrañas. Entonces, esta enfermedad que está generándose en el mundo también me hace ir de un lado para otro. Mire, yo le digo algo. Cuando usted se conecta con el Señor siempre le va a avisar a usted incluso de su salud. El Señor siempre le va a advertir a usted incluso de su salud física. Siempre, de alguna manera. Lo va a orientar de alguna manera. Yo he escuchado testimonios extraordinarios de personas que fueron al médico por la oreja y le dio al médico por decir, no, te voy a hacer todos los exámenes y le descubren una enfermedad a tiempo para tratarla. Pero cuando yo no estoy bajo el esquema del Señor, esto tiene el mundo, ir de un lado para otro. ¿Se acuerdan del caso de la mujer del flujo de sangre? ¿Sí se acuerdan qué decía? Dice que había gastado todo, ¿qué más? En muchos médicos. O sea que ella sufría bajo este padecimiento, que iba de un lado para otro buscando una respuesta a su salud. Pero quien vive bajo el esquema del Señor, ante cualquier dificultad, se arrodilla y el Señor lo orienta. Mire, ¿qué tanto usted le pide al Señor que lo lleve a un buen médico, que le dé un buen diagnóstico y que lo puedan tratar adecuadamente? Todo eso tiene que estar como parte de nuestra oración. Cuando a Simón lo diagnosticaron de la hernia diafragmática, que pues al principio el diagnóstico sonaba y se veía muy crítico. Nosotros en todos los procesos que empezamos con Simón, todos, desde un examen, una cita médica, todos nos arrodillábamos con Simón ahí, le imponíamos las manos y orábamos y le pedíamos al Señor dirección. Dentro de eso ocurrió un milagro que el médico dijo, voy a hacer la cirugía por la paroscopia. Eso ya era muy bueno, ¿sí? Porque no tenían pues que abrir a un niño de 2 años y dejarle, hoy Simoncito tuviera un abdomen con una cremallera. No, no tiene nada. Hasta eso, y dar con alguien que lo operó muy bien, que fue muy paciente con nosotros. Aún hubo que hacer un proceso legal con la EPS, pero se pudo hacer y se dio en el tiempo preciso. Entonces usted va a ir al médico, voy a hacer exámenes de rutina. Bueno, hasta eso, señor, no me permita voltear mucho. Que si hay algo, que lo descubra y que lo trate para la gloria de Dios. Pero en el mundo van de un lado para otro. Emocionalmente, sin estabilidad, problemas de adaptación, también se le llama inadecuación. No me siento bien en ningún lugar. No me siento, ¿cómo es que se dice? Me siento, como decía, la vivienda, fuera del lugar. Esta enfermedad hace que yo no esté bien en todos los lugares. Yo tengo que desenvolverme bien en todos los entornos donde tengo que estar. No, es que yo voy a trabajar, pero yo no hablo con nadie. No, pues hay que hablar. ¿Sí? Otra cosa es que intime, pero hay que compartir. 3. ¿Cuál es la tercera plaga? Muy bien, ahí estamos en la lectura. Los piojos. ¿Qué dice Éxodo 8:17? ¿Alguien quiere leer? Bueno, Luis Oriel.
Luis Ariel, que si espera a Carlos, para que por Zoom lo escuche. Acuérdense que Carlos voluntariamente dijo que él quería hacer el ejercicio de la semana y por eso todos lo estamos apoyando hasta que Santiago crezca. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así, en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Bueno, quiero decirles que el polvo de Egipto es bastante. O sea que el polvo de la tierra se convirtiera en piojos es porque eran bastantes piojos. La palabra ken es un insecto parásito, ojo, que puede estar en la cabeza o en el cuerpo. ¿Cuál es la característica principal de este piojo? ¿Qué genera el piojo? ¿A usted le dio piojos alguna vez? A mí, sí. Pues de niños. Y creo que Daniela una vez me pegó piojos ya grande también. Daniela tuvo piojos de niño. ¿Qué genera, Luis? Eran calvos, de hecho. Imaginen que los faraones y los sacerdotes, pónganle cuidado a esta tantenas, eran calvos, precisamente porque había piojos. Entonces ellos el egipcio era muy higiénico. El egipcio históricamente, si usted mira programas o lee, desarrollaron técnicas estéticas, ¿sí? Entonces ellos usaban, pues si lo vemos en lo que quedó en las pinturas que se ven maquillados, súper bonitos, y ellos cuidaban mucho la estética y ellos eran pelados. Hablo de los sacerdotes, o sea, de los que eran de la aristocracia egipcia, sacerdotes y faraones. Pero como el piojo no solo da en la cabeza, sino que el piojo también puede dar en el cuerpo, y ese piojo donde se esconde en la ropa, ¿sí? En la ropa, ¿sí? Pero el piojo principalmente ataca pues la cabeza. Dice entonces que genera una picazón desesperante, ¿sí? Pues si ustedes se acuerdan de los piojos, ¿se acuerdan que los 10 dedos no nos alcanzaban? No, es en serio, era desesperante. No, uno no alcanzaba a cubrir toda la cabeza porque, y como cuando yo era niño tenía una mata de pelo, y los papás cada cuánto lo mutilaban a uno. Cuando ya la cabeza le iba para los lados del peso del pelo, porque en esa época uno no lo llevaban a la peluquería con frecuencia, sino cuando estaba ya, cuando no veía, de verdad, cuando tenía el pelo aquí y ya no alcanzaban con la gomina a quitárselo de la cabeza, lo llevan a la peluquería. Entonces, la piojera era impresionante. Entonces, imagínense el desespero de la picazón. Y hay piojos en el cuerpo que sí pueden generar ciertas infecciones por la misma manipulación, ¿sí? Puede generar otras cosas. Los egipcios, ya les dije, de élite eran rapados para evitar esta enfermedad, pero ¿qué dice la Biblia? Aún así, sufrieron el piojo. Muy bien. Esta enfermedad entonces molesta la cabeza. Trayendo en la analogía, pueden ser cefaleas insoportables. ¿Cómo les va con esas migrañas agudas, duro, ¿no? Pueden ser cefaleas insoportables o pensamientos de completa angustia y desesperación. Ayer veía un partido de fútbol, y entonces yo veía al técnico que cada que pasaba algo, hacía así, y lo que proyectaba era una angustia tan desesperada. Sí, de que cuando estamos angustiados que no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Las manos a la cabeza. Ese es el azar o la angustia que genera el mundo ante tantas cosas. ¿A ustedes no les ha pasado en estos días viendo noticias por A o por B que uno dice a veces, ups, qué locura el mundo, qué locura lo que está pasando, qué loca la gente, tanta locura, hay un desequilibrio impresionante. Entonces, eso es lo que da en el mundo, una picazón insoportable a la cabeza que no nos deja ser objetivos, operativos y productivos. Porque si usted está en completa angustia y desespero, puede actuar
bien, puede hacer sus labores bien, no puede ni tomar buenas decisiones. Y no puede ser objetivo en ver las circunstancias como están. Tercera plaga. Cuarta plaga. Entonces, llevamos 3 enfermedades del mundo. ¿Cuáles? La sangre, que es violencia y agresividad. 2. ¿Qué es la rana entonces? Inestabilidad, ¿sí? También lo que habla la Biblia, el doble ánimo, la inconstancia. Un día acá, un día allá. Y así hay gente inconstante hasta en su vida espiritual. ¿Sí? Soy de vez en cuando a la iglesia, oro cuando la cosa se ponga crítica, leo la Biblia cuando ya no tenga nada más que hacer. Hasta en eso sé, ¿sí? Muy bien. Plaga de las ranas, ya les dije, y los piojos ataca la cabeza, el desespero, lo insoportable, ya sea dolores de cabeza o pensamientos. Las moscas, Éxodo 8:24. A ver, Carlos, léanos usted. 8:24, Éxodo 8:24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de él. Bueno, pongan mucho cuidado a esto, lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Primero, toda clase de moscas. ¿Cómo eran? Molestísimas, ¿sí? Pero dice además que hubo un efecto por estas moscas. ¿Qué le pasó a la tierra? Se corrompió. La mosca es transmisora de enfermedades y de infecciones y de virus y de muchas cosas. Muy bien. La palabra arob, enjambre, algunos dicen que esta arob tiene que ver con la palabra árabe. Interesante. Enjambre, y hace referencia a una variedad de insectos pequeños. Los egipcios, que eran muy inteligentes, usaban toldillos, ¿sí? Ellos usaban toldillos. Pero según esto, ni los toldillos, yo me acuerdo cuando yo estaba en el ejército, a mí me mandaron 3 meses a una base militar a Agua Blanca. Agua Blanca no era lo que soy, era por allá en Decepaz, en el Jarillón, estaba la base militar de nosotros. Entonces nosotros teníamos toldillos en las camas, ¿sí? Mire, esos zancudos estaban tan bien entrenados que ellos cogían el toldillo y movían el toldillo y picaban por fuera del toldillo y yo dormía siempre con camuflado. Explíqueme eso. Yo decía que eran engendros demoníacos o eran unas máquinas del terror, pero ¿cómo era posible que de verdad un zancudo se pudiera, como no lo pasaba, sino que lo movía y metía el aguijón y encontraba dónde picar? Una manera de desquitarnos de los compañeros era, ¿sabe cuál era? Abrirle el toldillo, tipo 6 de la tarde, ¿sí? Y el que portaba mal, ese era el castigo de abrirle el toldillo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús cuando le habla a los fariseos les dice, hipócritas, coláis el mosquito? Porque era la manera de colar el mosquito, pero dice que dejaban pasar o sea, que a pesar de hacer eso, no colaban lo malo y las malas actitudes pequeñas de su corazón. ¿Qué implica y qué son las moscas? Esta plaga está asociada en muchos casos a la falta de higiene y es un factor contaminante, ¿sí? Generalmente, si ustedes miran, por ejemplo, ¿saben por qué a veces a nosotros aquí en la iglesia nos llega tanto mosco o mosca? Porque hay un cultivo, digo no cultivo, sino criadero de gallinas. ¿Qué genera las gallinas? Estiércol, y el estiércol, ¿qué atrae? Moscas. La mosca está asociada a problemas de higiene, ¿sí? De salubridad, y es un factor contaminante. Por eso en la casa hay que mantener la casa muy bien ordenada y muy bien aseada para evitar las moscas, ¿sí? Esta es mosca, es diferente a otro tipo de bicho, es mosca. El mundo, ¿por qué nos enferma? Porque el mundo es una fuente de contaminación. Miren lo que dice Eclesiastés 10:1. Este versículo les va a explicar muy bien lo que implica esta plaga de las moscas como en fuente de enfermedad en el mundo. Eclesiastés 10:1.
Eclesiastés 10:1, no se vayan de Éxodo que seguimos leyendo ahí. Vamos en la cuarta y faltan 6. Dice así, Sarita, ayúdanos a leer, por favor. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que al que es estimado como sabio y honorable. Tenaz, mire, aquí está comparando el, el efecto de la mosca impura a pequeñas locuras que se permite el creyente. ¿Sí? Esa es una pregunta. Nosotros como cristianos, hombres y mujeres temerosos de Dios, ¿podemos tirarnos una canita al aire? En esa canita al aire puede estar supervisión. ¿Sí? O sea, yo no me puedo permitir ni lo más mínimo. El Señor es misericordioso, el Señor todo lo perdona, porque hay muchas cosas que no tienen reversa. Hay muchas situaciones, por pequeñas, a ver, usted dice nadie me vio, pero usted siempre quién lo está viendo, el Señor, ¿sí? Entonces dice, una mosca muerta que es insignificante daña un gran perfume y así una pequeña locura que es, ¿saben a qué lo asocio también que dice la Biblia? El que aportilla vallado lo morderá la serpiente. ¿Qué es un vallado? Un muro de protección, ¿sí? Digamos lo que es una cerca de protección. ¿Qué es aportillar? Es abrir una pequeña puerta, pequeña. Y dice, ¿qué puede entrar por ahí? La serpiente que lo puede matar. Esas pequeñas cosas que nos podemos permitir, que son muy sutiles, yo siempre pensé desde que empecé a caminar con el Señor, pues que si el diablo se presentara como diablo, era fácil guardarse, sería más fácil. Pero ¿cuál es la estrategia del diablo? Camuflarse, mimetizarse, ¿sí? Presentarse, pregunto, ¿el diablo se puede presentar y que el Señor lo reprenda muchas veces como algo bueno? Muchas. Hay muchas oportunidades que el enemigo pone en el camino, aparentemente buenas, y que a la postre, ¿qué terminan haciendo? Destruyendo. Porque ¿cuál es el propósito del enemigo? Matar, hurtar y destruir. ¿Sí pillan? Entonces, por eso cuando yo no estoy conectado a la voz del Señor, es muy fácil permitirme ciertas cosas aparentemente buenas. Acuérdese que no no todas las cosas que son buenas necesariamente son rectas y verdaderas. Usted puede hacer cosas buenas, pero no ser rectas y verdaderas. ¿Sí? Aparentemente buenas, ante los ojos del mundo buenas, pero que no van llenas de verdad y de rectitud. Quinto, la plaga del ganado. Entonces, las moscas muertas, ¿qué son? Todas aquellas pequeñas cosas, o las moscas pequeñas, pero muchas cosas. También, mire, otra cosa que dice la Biblia, las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Es que son los pequeños detalles los que terminan dañando un matrimonio. Los pequeños detalles. Mire, cuando unos esposos se terminan gritando, diciéndose madrazos o pasando las manos, todo empezó con pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Y ese, otra vez, sí. Todas las pequeñas cosas empiezan a sumar, a sumar. Y va a llegar un día en que no lo coge al otro de buenas, entonces entonces otro, entonces otro, y se terminan destruyendo. ¿Cuántos? Yo me vi una película que si quieren llorar y quedar estresados se les recomiendo, que se llama Historia de un matrimonio. Ellos ganaron Oscar con Scarlett Johansson y uno altotote que actuó en La Guerra de las Galaxias. Creo que se llama Historia de un matrimonio. ¿Qué película? O sea, el papel de ellos es, ellos se divorcian. Aviso de spoiler. Ellos se divorcian. Pero ese proceso de divorcio es tan horrible, tan triste, porque ¿saben qué es lo más triste? Se querían, se amaban, pero habían acumulado tantas pequeñas cosas que esas pequeñas cosas se convirtieron en
un obstáculo para que pudieran vivir juntos. No, yo lloré, de hecho yo lloré con la película. Me conmovió mucho el dolor de dos personas amándose, teniéndose que separar. Es espectacular, véanse. Casi lloro porque me acuerdo de una escena que llega hasta el alma. Historia de un matrimonio, acuérdense, historia de un matrimonio. Scarlett Johansson y no me acuerdo cómo se llama el muchacho. Pero son impresionantes por las pequeñas cosas. Eso pasa con los hijos. Yo tengo que estar muy pendiente con los hijos de las pequeñas cosas. Yo no puedo permitir, mira, el primer día que usted permita que su hijo le saque la lengua, le abra los ojos, le levante los hombros, perdió, hermano, perdió. Porque en estos días vimos un niño que el papá le quitó el celular y le dijo, si no me lo devuelves, te voy a hacer un escándalo. Y ahí en que hizo el tonto del papá. Y perdóneme porque es un tonto. Bueno, papito, usted manda. Y se lo devolvió. Un peladito de 7, 8 años. Ah, pero es que para que el peladito haya llegado a esto es porque le dejaron coger ventaja. Porque no lo amaron como se debe amar a los hijos. Un padre que ama a su hijo, lo corrige, lo instruye, lo guarda. Las pequeñas, ahora, ¿ustedes se imaginan un muchachito de 15 años? No, por Dios. Y yo le decía a Simón y a Daniela, a ustedes les va a tocar muy duro. Primero tienen que orar que cuando se casen con alguien, pues que tenga temor de Dios y que críe los hijos en el temor de Dios y no en el temor a los hijos, porque hoy los padres le tienen miedo a los hijos. Miren la edad de Simón y miren a Simón. Y yo con todo el amor a Simón me le paro. Y cuando tengo que ser dulce y tierno, lo soy. Y cuando tengo que ser firme y duro, lo soy. Y no le tengo miedo. Todavía soy un poquitico más fuerte que él, un poquitico. Pero además, ¿saben qué tiene Simón? Que casi 20 años va a cumplir. Simón nunca responde grosero. Simón nunca me levanta los hombros. Simón no dice, no, él se agacha y puede estar muerto en la piedra y él empieza callado, se zampa todo lo que le tenga que decir. Y cuando él ya me ve más tranquilo, me dice, ¿puedo hablar? Y ahí yo que le digo, si estoy calmado, sí, si no, no, espere. Pero yo le agradezco tanto al Señor de lidiar y de entender que si yo no le ponía control, el mundo tampoco lo va a controlar. ¿Y sabe qué va a hacer el mundo? Siempre va a salir uno más bravito que él. Las pequeñas cosas. Como lo bueno también se construye con pequeñas cosas. Se han visto que los buenos hábitos de la vida se construyen con pequeñas cosas. Los buenos hábitos es igual. Yo les decía, si usted no hace ejercicio y se va a colgarse una barra sencilla, va a quedar así durante 3 semanas. Es mejor haga 2 todos los días, todos los días, todos los días. Tiene mejor efecto que hacer algo intenso que lo va a saturar y lo va a enfermar. Las pequeñas cosas. Los pequeños detalles construyen, pero también destruyen. La plaga del ganado, dice Éxodo 9, 2 al 3, porque si no lo queréis dejar ir, le está diciendo el Señor a Faraón, y lo detienes aún, he aquí la mano del Señor estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. La palabra es deber, perdón. Y esta palabra implica destruir. O sea, que iba a venir algo que iba a destruir a los caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Esa expresión plaga es destruir, es una mortandad. Básicamente, esta plaga del ganado era una muerte súbita y repentina. Escúchenme muy bien. Era una muerte súbita y repentina. Una de las tragedias que se experimenta en el mundo hoy son las situaciones que generan muerte y destrucción. ¿Sí? Y se han visto que cada vez, obviamente los medios de comunicación lo facilitan, cada vez uno se entera de más situaciones que generan muerte y destrucción de manera súbita. Pero el helicóptero y el avión en Estados Unidos es algo espeluznante. Es impresionante. Entonces, ustedes saben, o sea, venía un avión aterrizando y un helicóptero del ejército de Estados Unidos
se fue derechito, derechito, y explotaron, 70 personas muertas. Así, de un momento a otro. El otro de Afganistán, algo así, iba volando, un misil ruso se le atravesó, se lo pillaron, y de un momento a otro, súbito, repentino, de un momento a otro. Esto cada vez se está multiplicando más en el mundo por todas las situaciones de riesgo que el ser humano asume y no cuenta con el ser. Cada que usted coge un vehículo, ¿sabe qué debería hacer? Orar. Aquí había un vecino, el 24 de diciembre estaba acostadito y él tenía una motico. Ahí estaba acostadito ya. Va a comprar más cervecita. Ya esta cosa. Va. Y se levantó que a comprar más cervecita, bajó en la moto y ahí está el altarcito que le hizo la esposa, 30 años. Súbita y repentina. Situaciones de un momento a otro que generan muerte y separación. La muerte implica separarse. Esta plaga se asocia a las situaciones que generan separaciones, pérdidas y destrucciones repentinas. En un momento a otro, los bienes materiales se nos pueden esfumar. Un huracán, aquí no hay huracanes, hay vendavales. Un incendio, ¿sí? Mire lo que dice Isaías 30 del 12 al 13. Isaías 30 del 12 al 13. ¿Van a acompañar? Los espero. Ok. ¿Quién quiere leer? Lina María, que tiene una voz así potente, le van a pasar el micrófono. Isaías 30, 12 al 13. Ve, espérate, Mario, ayúdale a esta señora que le cayó la moto, por vos quedó fuerte. Eso, fuerte, veloz y atlético. Pero está bien, tranquilos. Lina María, ayúdanos a leer Isaías 30 del 12 al 13. Así dice el Señor de Israel. Ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ellas. Por eso su inequidad se alzará frente a ustedes como un muro alto y agrietado a punto de derrumbarse. De repente, en un instante, se desplomará. De nada, ¿no? Permítame, le leo la versión Reina Valera. Dice, por tanto, el Santo Israel dice así, porque desechasteis esta palabra. ¿Cómo empezamos este estudio? Con oír la palabra del Señor. Dice, pero ustedes desecharon la palabra y confiaron ¿en qué? En violencia y en iniquidad. Ustedes sí pillan que ante una amenaza, la gente cómo piensa en defenderse. No sé, comprar una pistola, comprar una escopeta, tener un machete, alguna cosa, ¿sí? Pensamos en que las amenazas se tienen que cuidar con más violencia. Y mire lo que dice. En violencia y en iniquidad y en ellos se han apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Eso está en el mundo, porque acuérdense, ustedes se acuerdan en ese tsunami que hubo hace unos años ¿dónde fue? Por allá en el oriente, que era un país donde mucha gente iba a turismo porque era muy barato, pero hacían mucho turismo de drogas y de sexo. ¿Cómo era que? Indonesia, no sería, no me acuerdo, Malasia. creo que era en Indonesia. Okay. Malasia. En Malasia. No sé si ustedes supieron, dentro de los testimonios que hubo, había una escuelita una escuelita de una iglesia cristiana. Pueden buscar el testimonio en internet, está. Entonces, dice que al director o al profesor, no me acuerdo bien, el señor, él decía que el señor le había dicho que tuviera una barca, que alistara una canoa, que alistara una canoa. Pero el testimonio está el que él le copió, creyó, entendió y salvó casi todos los niños y a las personas porque se preparó para el tsunami. El Señor siempre avisa las cosas que van a venir. Nunca a un hijo de Dios las cosas le cogerán de manera repentina y súbita. Nunca. Si el Señor supiera que su negocio se va a quebrar,
Él le va a avisar para que tome decisiones a tiempo. Si el Señor sabe que va a pasar algo, por eso hay que estar muy alerta. Mire, el Señor empieza a decirle, vea, corte ese árbol que está muy grande, en un ventarrón se le puede caer a la casa. Empieza con cosas así. Usted ya revisó los frenos de su carro, ya miró el aire de sus llantas, están bien amarradas. Empieza a avisarlo todo. O sea, el Señor no va a permitir que venga un mal repentino y súbito a su vida cuando usted depende y confía en Él. Porque es que, ¿qué es la oración? La oración es decir, bueno, Señor, voy a salir, voy para tal parte, voy, no voy, lo hago así, lo hago a esta hora, ¿cómo me conviene? Mire, yo soy de los que a veces voy en carretera. Hay carreteras donde usted tiene opciones, ¿sí? Y yo muchas veces, pues, ustedes creen que generalmente uno qué carreteras elige, las más rápidas o las más baratas, ¿sí? Dependiendo de cómo esté la situación, me toca elegir así. Y hay una carretera llegando a Manizales donde no me cobran peaje y otra que sí. Entonces yo me acuerdo una vez que yo iba con el presupuesto muy exacto y yo dije, bueno, voy a subir por la que no es peaje. Cuando yo empecé la carretera empezó a llover de una manera impresionante. Y cogí, paré, di la media vuelta y dije, prefiero por la otra, que es doble calzada, que está completamente iluminada y que tiene atención, y no esta que está sola, que generalmente se derrumba, que no tiene buena visibilidad, porque prefiero prevenirlo. Yo creo que esas cosas las advierte el Señor. Cuando yo iba, acuérdense que yo iba para Santa Marta, que me coge el policía y me dice, deténgase. Y el policía me dice, yo quería llegar hasta Santa Marta, me faltaban casi 6 horas de camino. Era 6 de la tarde y venía desde las 7 de la mañana conduciendo. Y me dijo, primero, me preguntó, ¿usted qué hace? Ustedes saben la historia. Yo le dije, yo soy pastor. Y dijo, pero se excedió en velocidad. Yo sí, perdón, me excedí. Y dijo, pero ¿sabe qué? No le voy a poner comparendo, no le voy a hacer multa, pero le voy a dar un consejo. Usted va con su familia, baja, acuéstese, descanse ya, mañana madruga y se va. Esta carretera es muy peligrosa, es oscura. Los vehículos van muy rápidos, es una carretera engañosa, descanse. Yo cogí y yo dije, uno tiene que seguir las señales del Señor. Y me acosté. Llegué en una hora a Huachica y me acosté. Dormí, descansé, me acosté a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche, un primito que vivía en Dagua, se lo levantaron de la cama para que fuera a Buga a recoger unos amigos en la feria de Buga, y regresando de la feria se estrelló contra un camión y se murió. Mi primito y 3 personas más. Quien estaba en carretera era yo, quien estaba en la cama era él. Sí me hago entender, el Señor sí advierte de cosas que supuestamente vienen súbitas y repentinas para guardarnos y protegernos, pero cuando usted no escucha su voz, las cosas repentinas y súbitas pueden venir y traer muchos dolores. El Señor anuncia y prepara todo, seguro que sí, aún lo que no es tan bueno para que usted se prepare, sino que nosotros tenemos un engaño y creemos que todo lo que el Señor me dice tiene que ser bueno, pero el Señor no le puede decir, vea, se va a venir una durísima, hermano, y prepárese, que la que usted viene. A usted el Señor no la preparó para su enfermedad, Mari, 2 años antes. El Señor preparó a Mari para una enfermedad que casi la mata, un tumor que casi la mata. Y le avisó 2 años antes, Mari, ¿cierto? Y fue con señales muy claras. Y Mari lo entendió también para saber orar, y mírala ahí, colorada, colorada. Pero cuando, ay, ¿de dónde me apareció esto? Usted no escuchó la voz del Señor. Porque es que Él nos ama y aún, pregunto, ¿vamos a pasar por el fuego? ¿Por las aguas? Pero dice, no te quemarán y no te negarán. ¿Cuándo? Cuando yo le estoy escuchando y Él me está advirtiendo. ¿Caerán 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda? Sí. En estos días le están dando duro a Jesús Adrián Romero, que anda de carne al oso, burlándose de ese Salmo 91. Anda de hereje Jesús Adrián Romero. Terrible. Bueno, ahí se los cuento porque si usted adora mucho a Jesús Adrián, adore a Jesús de Nazaret. No más. Las úlceras, tomaron ceniza del horno, voy a ya rapidito, tomaron las úlceras, Éxodo 9:10. La sexta. Tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y él esparció, y la esparció Moisés en el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Úlceras. Voy a leer para no hablar más de la cuenta. Solo presten atención mis apuntes que creo que es suficiente explicación. La palabra shejim, que es lo que aparece como úlcera, quiere decir hervir, chapucear. Es una raíz no utilizada
que probablemente significa quemar, una inflamación que arde, ¿sí? Una úlcera. Estas llagas están asociadas en la Biblia a la lepra, o sea, cada vez que la Biblia habla de lepra está hablando de llagas en la piel, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? Úlceras, llagas en la piel, que están asociadas a la lepra. Levítico 13 pueden leer todas las leyes de la lepra. Estas llagas son la evidencia que hay lepra. De hecho, toda enfermedad de la piel en la Biblia es tratada y se relaciona con la lepra. Les dije que el Levítico 13 tiene unas leyes de cómo tratar la lepra. ¿Se acuerdan cuando el Señor sana a los 10 leprosos y le dice preséntese al sacerdote? Porque quien debía verificar que estaban sanos eran los sacerdotes, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando alguien tenía lepra? ¿Qué implicaba? Lo aislaban porque era contagiosa por el contacto, ¿sí? Muy bien. La lepra puede llegar a tal punto de generar mutilación, ¿sabían eso? Pues que la gente puede perder partes del cuerpo por la lepra. La lepra tiene dos sentidos espirituales en la Biblia. Por un lado implica impureza y contaminación. En tal caso el leproso debía apartarse de la sociedad, o sea que esta enfermedad que implicaba una vida marginada y lejos de su entorno. Hay enfermedades que lo marginan aún. Hay situaciones en el mundo que lo marginan totalmente. Se van a dar cuenta, y esto lo hemos venido viendo, nos van a empezar a perseguir, a marginar a los cristianos. Vamos a empezar a hacer lo malo, la escoria de este mundo, porque como no somos progresistas ni inclusivos, ni que él, ella y esas bobadas, entonces van a empezar a decirnos que somos arcaicos, que estamos locos, y se van a dar cuenta cómo aún por causa de Cristo vamos a ser marginados. Ha pasado en la historia y pasará. Pero entonces la lepra son situaciones que están en el mundo que nos implican estar alejados del entorno. Esta enfermedad del mundo puede estar asociada a situaciones con adicciones en todo el sentido amplio de la palabra que genera contaminación y marginalidad. ¿Se han visto que generalmente los adictos se van cerrando cualquier tipo de adicción? Se va aislando, sea drogas, sea adicción a, no sé, la parte sexual, se aísla, ¿sí? Se aísla. Porque hay algo que hace en sí el pecado es separar y aislar. El otro sentido se relaciona con el caso de María, la hermana de Moisés, y es la consecuencia de la murmuración de ella y Aarón contra Moisés. Hay un mal en el mundo y es la murmuración, el chisme, la detracción, ¿sí? Lo que llaman las falsas noticias. Si notan que mucha gente multiplica noticias que son falsas y todo el mundo se las cree. ¿Sí? Esa murmuración está en el mundo, hablar constantemente contra el otro. Esta llaga de la lepra tiene que ver entonces con la amargura de un corazón que vive murmurando, criticando, despreciando a su propio. ¿Le hace bien al corazón estar criticando siempre al otro? ¿Le hace bien al corazón estar murmurando siempre del otro? ¿Le hace bien al corazón mirando siempre las cosas que hacen los demás? Y en eso, lastimosamente, ayuda mucho las redes sociales. ¿Cuántas veces cuando cogemos una red social y miramos una foto y decimos, Ave María, qué descarada! Ave María, qué vulgaridad! Ave María, qué cinismo! Esa murmuración, ¿a quién le hace daño? ¿La que está en la foto o el que está en la foto lo escuchó? No, nada. Solo le hace daño a usted. Y de eso está lleno el mundo. Murmuración, crítica y amargura. Séptimo, la plaga del granizo. El granizo está en Éxodo 9, 17 al 21, lluvia congelada, verbo barat, hebreo barat. Es un fenómeno del cual se hubiera librado si hubieran escuchado la palabra del Señor. Pónganle mucho cuidado al versículo 20 del capítulo 9. Va a venir granizo muy pesado, pero mire el versículo 9 20 del 9. De los siervos de Faraón, bueno, se lo va a leer desde el 19, pues para que no lo saquemos. Dice así, envía pues, ojo, va a caer granizo muy pesado. Históricamente han encontrado momias en Egipto, por ejemplo, que le encontraron fracturas en el cráneo, entonces lo asocian a muerte por granizo, ¿sí? Que han encontrado momias. Vale, cuidado.
Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Sí? ¿Cuál era la instrucción? Pues guárdese. O sea que si usted está en su casa, ¿el granizo le va a hacer daño? No, solo al que esté afuera. Porque el granizo pues no tiene una forma redondita, sino que puede tener puntas y pues imagínense una momia que le atravesó un granizo, como vería el tamaño y la velocidad a la que venía este. Ojo con el 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor hizo huir a sus criados y su ganado a casa, pero el que no puso en su corazón la palabra del Señor dejó sus criados y sus ganados en el campo. Si la pillan, en esta plaga son fenómenos del cual se hubieran librado si que hubieran hecho, si hubieran escuchado la palabra del Señor. Ojo con el Apocalipsis. Ojo con el cuento, y se los he venido diciendo, con el cuento del cambio climático. Y échele ojo, cuento del cambio climático. Porque la explicación de los fenómenos apocalípticos se lo van a atribuir ¿a qué? Al cambio climático. Échenle mucho ojo y estudie la Biblia y lea la Biblia. Y analice el tema del cambio climático. Que hay posturas muy serias, que han querido callar que ese tema del cambio climático es un cuento. Es tan cuento que hace unos años, ¿qué era? Calentamiento global. ¿Sí o no? ¿Y por qué ya no es calentamiento global? Porque se vinieron oleadas de frío. Entonces, la misma naturaleza les cambia el cuento. Entonces, ¿qué dicen ahora? Ay, no, no era calentamiento global, es cambio climático. Si ustedes estudian historia hacia atrás, estos fenómenos climáticos se han dado en otros momentos en la historia, sí, y no tienen nada que ver con el tal carbono. Ojo, ojo, porque muchas cosas nos están metiendo cuentos para que la gente no crea lo que la Biblia dice. Y están cambiando el cambio climático, el apocalipsis, por el cambio climático. Y los cristianos, ay, sí. Estudien, analicen. Primero la Biblia, oren porque el Señor nos tiene que preparar para todo eso. Entonces, esta manifestación tiene que ver con los peligros que el Señor advierte y que quien le escucha es guardado. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Pero ¿qué hace el simple? Pasa y recibe el daño. ¿Sí? Pasa y recibe el daño. Es que a veces hay videos muy instructivos. Había un río empezó a crecerse. Entonces los carros empezaron a parar. Entonces el de adelante era, no sé, un Renault 4, luego lo que sea, pero paran y aparece una gran Toyota Land Cruiser así, súper bajo. Entonces el tipo no siguió en la fila esperando porque estaba creciendo y desbordando ese río, sino que como él tenía una Toyota Land Cruiser super wow, se metió, se pasó la cola y se fue a pasar ese riachuelo desbordado y lo encontraron unos metros abajo, ahogado y la Toyota destruida. Tenaz. Porque ¿cuál fue su confianza? La Toyota, el mundo. Pero el que piensa, advierte y dice, no, ni en Toyota, ni en Tractomula. Advierte, no es simple, ¿sí? Ve el riesgo y se frena y dice, no, aquí hay un peligro. Pero el necio lo puede ver y dice, y es tan bruto que si es cristiano carnal, dice, Señor, tú me bendecirás. Pero si él mismo le advirtió. Siguiente, langosta. O sea, no la angosta, sino langosta. En el 10:4 al 6 habla de la langosta, pero voy a decirles de qué trata. Arbé se relaciona con la palabra rabá, que hace referencia a un insecto de crecimiento rápido. ¿Cuál es el problema de la langosta? Que se multiplica de manera desmedida. ¿Sí? Es una multiplicación desmedida. En la Biblia las langostas están asociadas a los ejércitos invasores, eso está en el libro de Joel. La langosta es como una especie de chapulincito que se come no, sí, no es langosta de mar, no es el crustáceo, no, es el insecto, es el insecto. El chapulín, lo que llaman el chapulín, sino que come
Como dice el significado, es de crecimiento rápido y repentino. ¿Sí? También. Póngale cuidado a lo que dice. Entonces, en la Biblia las langostas están asociadas a ejércitos invasores. Escúchenme aquí. Son situaciones de estrechez y limitación a causa de personas, instituciones o políticas que invaden y afectan la libertad, el bienestar y la productividad. Mira lo que afecta. Libertad, bienestar y productividad. ¿Sí? Por ejemplo, el tema, ¿ustedes no les parece muy contradictorio el tema de la libertad de expresión? O sea, el pecador puede expresarse libremente de su pecado, pero nosotros no podemos expresarnos libremente en contra del pecado. Entonces, ¿hay libertad de expresión? Para nada. Y la cantidad de cosas que están viniendo están limitándonos. Entonces, de verdad, hay una bobada con el lenguaje que, por eso a mí me gusta tanto Betty la Fea, porque en Betty la Fea hay una libertad en el lenguaje tan chévere y nadie se traumatizaba. ¿Cuál es el problema de decirle a una persona oscura negra? A mí toda la vida me dijeron negro. Dígame negro, ¿ustedes creen que eso me quita? O sea, una cosa, una vaina. No, ahora hay que decirle afroamericano. ¿Cuándo dice uno todo eso? Eso no tiene problema, eso ni nos quita ni nos va. Pero nos dejamos llenar de una cantidad de cosas que hasta da miedo, de verdad a mí a veces me da miedo hablar. No van a mirar feo los que sean así oscuritos como yo. Mira, sí, sí, sí. Es más, yo soy morena porque el sol me besó, dice la tsunamita. El sol me miró. Nos miró el sol, aleluya. ¿Tiene ventajas nuestro color de piel? Vea, yo cuando voy al sol nunca quedo como una langosta. Sí, porque ustedes se han visto que el bronceado de las personas blancas es como la langosta. Blanca, rosada, blanca, rosada. Bueno, estas cosas, mire lo que dice Joel 1, 4 al 7. Yo le leo. Las langostas destrozan los frutos o los resultados de las labores. Esto no dice Joel, estoy leyendo un apunte mío. Las langostas destrozan los frutos o resultados de las labores. Es muestra de la maldición de estar en contra del Señor. Es como, imagine que usted le pagan su salario cada 15, cada mes. Y usted va a ver la cuenta y se la deben sacar. Eso hace la langosta. O sea, lo que usted hace, se lo lleva. Se lo succiona. Frustrante, ¿no? ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Sí se acuerdan de Gedeón? ¿Qué pasaba con Gedeón? Dice que Gedeón tenía que esconder el fruto porque ¿qué hacían los madianitas? Se llevaban lo que recogían, ¿no? Listo. Yo creo que es duro que se dañe el fruto en la mata. Debe ser duro. Pero después del trabajo de sembrarlo, cuidarlo, recogerlo, ya teniéndolo, que se lo lleven. Muy complicado. Eso es la langosta. Entonces dice Joel 1, 4 al 7. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entiendo que son diferentes procesos de la langosta. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Solo mi vid, asoló mi vid, perdón, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Langosta entonces tiene que ver con estas situaciones de estrechez, limitación a causa de personas, instituciones políticas que invaden y afectan nuestra libertad y el bienestar y obviamente la productividad. Hay políticas que estorban la productividad. Me imaginen que les cuento que conseguí un cliente para el café, me pidió un contenedor de café, pergamino. Y me puse a averiguar con quién me vende el café. Dije, imposible. Es imposible, tiene que ser un monstruo como la federación que lo exporte por las políticas puestas, que es muy difícil que uno pequeño pueda mandar un contenedor. Y era una comisión buena. Políticas que no nos dejan, que nos afectan y nos ponen en estrechez. Eso está en el mundo. Plaga de la oscuridad. 10, Éxodo 10, 22 al 23. La palabra oscuridad, hebreo Hoshek, mire lo que dice el diccionario Strong. Éxodo 10, 22 al 23, la plaga de la oscuridad. Las tinieblas, oscuridad, así es. Dice entonces, tiene que ver con
miseria, destrucción, muerte, ignorancia, dolor, maldad, noche u obscuridad. La oscuridad implica ceguera. ¿Se han pillado que cuando está todo oscuro es como si estuviésemos ciegos, no se ve? Esta plaga implica no advertir ni ver claramente lo que en verdad está sucediendo. Mire, cuando usted dice, y ve un político haciendo ciertas cosas y dice, uy, ese político sí es bruto. No es bruto. Detrás de eso hay cosas más complejas, más delicadas, que no es solo lo que se está viendo. ¿Sí? El que está en oscuridad tiene falta de discernimiento y no puede saber qué es bueno y qué es malo, y a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces, por eso, por ejemplo, se tergiversa lo que es el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, con la alcahuetería y la promoción del pecado. Son cosas diferentes. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero en una malinterpretación y en la ignorancia y en las tinieblas, el cristiano termina amando también el pecado y muchas veces promoviendo el pecado. Eso es muy delicado, pero es por falta de discernimiento. Esta oscuridad implica una ignorancia que lo lleva a estar perdido o paralizado. Si usted está en un lugar y se va absolutamente la luz, usted se mueve de manera libre en ese lugar, ¿cómo queda? Paralizado, ¿sí? Porque lo limita. El desconocimiento genera entonces miedo y sensación de estar perdido. El que está en oscuridad es movido por corrientes y tendencias, lo llevan y lo traen. Y mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tenaz. Oseas 4:6, porque fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por último, la plaga de los primogénitos. Solo les voy a decir esto. El mundo está destruyendo nuestros hijos. El mundo está destruyendo nuestros hijos y los papitos que están esclavos en el mundo están contribuyendo a la destrucción de sus hijos. ¿Cómo es posible que los padres permitan tratamientos de hormonas a sus hijos? O sea, ahora los papás pueden decidir qué sexo tienen sus hijos. Eso es de los papás, ¿no? Un niño puede distinguir qué es. Pero como los papitos están en el esquema del mundo, los papitos están contribuyendo tristemente a la muerte de los hijos. Acuerde que muerte no es solo el cuerpo. Los estamos separando de la gloria del Señor. Los estamos llevando a la perdición. Y esa es una plaga. Yo les decía en estos días las estadísticas sobre la natalidad, cómo ha venido disminuyendo. Se está cortando la natalidad, las futuras generaciones, con el cuento de que no hay recursos para todos. Sí hay recursos para todos. Están mal distribuidos, pero sí hay recursos para todos. Entonces, Colombia, imagínense, es un país tercermundista que se las da de progresista y ahora ya no queremos tener hijos. Miren las estadísticas, estos últimos 4 años, ¿cómo se dice? La tasa de natalidad ha decrecido de una manera impresionante. Yo lo sabía de Canadá hace unos años. Entonces, ¿saben quiénes sí están teniendo hijos a montones? Los musulmanes. Entonces, los países le están entregando el control a los musulmanes que ellos sí quieren tener hijos. ¿Hijo de musulmán qué es? Musulmán. Miren en España, ay, perdón, ustedes viven en España. Lo veo en noticias, no sé si esté así, lo veo en noticias. Pero es una vez que, mire, el caso del hijo de Luis Uriel se fue a España a trabajar, consiguió trabajo, le dieron un camión para conducir en España. Yo hace 10 años pensaba en España y decía, eso es un paraíso. España, aquí yo tengo que guardar el celular. Usted no en España, me imagino que va así, déjala allá en el carro. Pues no, los países avanzados. Le sacaron la gasolina del camión. Eso lo hacen en Colombia, ahora lo están haciendo en España. Le vacunaron el camión. Oiga,
En España, ¿ustedes creen que eso lo hicieron los españoles? Yo no creo. Pero como no queremos tener hijos, entonces vengan los que quieren tener hijos y domínenos acá. Es impresionante. Nos están engañando, muchachos. Las enfermedades del mundo nos están destruyendo. Por eso yo alabo siempre dos cosas. Una pareja que se quiera casar y una pareja que además quiera tener hijos. Porque están obedeciendo la Biblia y no se están moviendo por el esquema del mundo. ¿Fácil criar hijos? No. Pero estamos obedeciendo lo que la Biblia dice. Por eso los que tienen más de 2 y 3 los felicito por valientes. ¿Es fácil, Mario? Pero yo los noto muy felices. ¿Y sus hijos les ha costado dolores? Muchos. ¿Pero son más felices con ellos? Totalmente. Más caro, obviamente. Y más trasnocho. Y menos cositas para uno, pero somos más felices. Muy bien. Le regalo para terminar Éxodo 23-25 más al Señor. Líder, Sí, Carlos. Sí. sobre eso que estamos más fresquitos. Recordaba yo en muchos momentos de este primer año y medio de Santiago que, que nos manda, o sea, que definitivamente sí, tener hijos, si a alguien le pregunta a uno, ay, vea, me recomienda tener hijos, pues así es del corazón que le salga a uno decirle, sí, tenga 10. No va a ocurrir, o por lo menos yo no lo haría. Pero algo que recordaba cada vez que sentía como cansancio o presión, decía, por eso es que nos mandan a esforzarnos y ser valientes, porque eso no lo hace cualquiera. Y es la expresión del amor, Carlos. Es que, ¿saben? Yo cuando creo que empecé a conocer a Dios realmente, cuando fui papá. Y la paternidad es un regalo maravilloso para entender al Señor también. Mario, ya le van a pasar el micrófono, Mario. Sí, líder, es que analizamos nosotros ahorita que tenemos la oportunidad de que los niños están más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil hoy en día criar niños? Y creemos que todo parte de que en el mundo nosotros nos maniatamos. Entonces empezamos a seguir el mismo círculo de las crianzas, el mismo círculo que se viene dando hace muchos años, y a veces es un círculo que ya viene viciado. Nosotros afrontamos y decidimos tomar una decisión riesgosa solamente con el tema de la educación. Y eso nos abrió un panorama y nos abrió la mente a que realmente es cuestión de riesgo, es cuestión de uno asumir el riesgo. Y si la mayoría de las personas asumieran también el riesgo, entenderían que se abren panoramas diferentes y podríamos ver la vida de manera diferente. Es algo muy parecido a lo que usted estaba diciendo ahora. El mundo lo maniata a uno y lo lleva en un círculo que empieza como una rueda a empujar y empujar y empujar y empujar y no te permite ver hacia otro lado. Muchas gracias, Mario. Para los que no saben, Mario y Lina educan a sus hijos en su casa, ¿sí? ¿Cómo se dice eso, Lina? El homeschool. Homeschool. ¿Listo? Homeschool. Es un desafío impresionante, pero los resultados y los frutos los ven y los verán. Escúchenme muy bien lo que les voy a leer. Si quieren me acompañan, Deuteronomio 7, 12 al 15, para que oremos. Que termina como empezamos. Empezamos diciendo en Éxodo 15, 26, Deuteronomio 7, 12 al 15. Empezamos diciendo en Éxodo 15, 26, y dijo el Señor, si oyereis atentamente. Vamos a terminar con Deuteronomio 7, 12 al 15. Y dice así. Me dicen cuándo puedo empezar a leer, para que me acompañen y tengamos una mejor comprensión de este texto. 1, 2, 3, si me acompañan, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. 13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. 14, bendito serás más que todos los pueblos,
No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. 15. Y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecieron. ¡Qué teso! ¡Qué teso! Miren la promesa que está dando aquí el Señor. 10 enfermedades que están acabando con la humanidad. ¿Y qué está prometiendo el Señor? Si usted lo escucha, lo obedece, se ampara bajo su soberanía, eso no le llegará a usted. Que así sea. Cada uno sufrirá las consecuencias de sus decisiones y de sus actos. Advertidos han sido, iglesia. Escuchen, guarden y pongan por obra que lo que está en el mundo no nos va a llegar. ¿Listo? Y dice la Biblia, pueden caer 1000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda. De nuevo, en estos días, la herejía de Jesús Adrián burlándose de ese salmo terrible. Pero el Señor lo dice, a mí no me tocará. Más bien, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a disfrutar, pero a disfrutar en libertad, en sanidad, oyendo la voz del Señor. No dependemos del mundo, dependemos de nuestro Señor y Salvador. Yo les comparto, si les interesa este estudio, yo lo tengo en PDF. Si me escriben, con mucho gusto se los mando el que quiera estudiar. Y ya saben que queda también la grabación. ¿Sí se hizo grabación o no quedó grabación? Y queda la grabación, también se las podemos mandar. Vamos a orar y a darle gracias al Señor